La lluvia comenzó sin previo aviso, como siempre lo hacen las peores cosas de la vida. Caía a cántaros sobre las calles grises de Nueva York. Convertía los charcos en pequeños océanos y empapaba los abrigos de lana de la gente que tenía un lugar a donde ir. Ariana Morgan ya no era una de esas personas. Había salido del ascensor del bufete de abogados Harrove y Klein a las 8:47 de la noche. Sus tacones resonaban en el suelo de mármol del vestíbulo con un sonido hueco. Parecía demasiado fuerte para una mujer que se sentía tan absolutamente pequeña. Empujó las puertas de cristal y la lluvia la golpeó de inmediato, fría e indiferente. Le pegó el pelo oscuro a las mejillas antes de que pudiera buscar un paraguas que no había traído. No corrió. No había a dónde correr. En su mano izquierda llevaba un sobre manila ligeramente húmedo en las esquinas. Ahora, dentro de él había 3 copias de un documento que había tardado 14 meses en producirse. También había costado 2 abogados y una sesión de mediación extraordinariamente incómoda. La tinta aún estaba fresca, en un sentido metafórico. Su firma tenía menos de una hora. La había escrito con el mismo bolígrafo que usaba para las listas del supermercado y las tarjetas de cumpleaños, y para las cartas de amor que dejó de escribir hace años, cuando se dio cuenta de que nunca serían leídas. Divorcio finalizado. Caminó 2 cuadras bajo la lluvia antes de que sus piernas simplemente se detuvieran. No porque estuvieran cansadas, sino porque su cuerpo parecía entender algo con lo que su mente todavía discutía, que no tenía sentido moverse rápido cuando no sabías a dónde ibas. Había un banco al borde de una pequeña plaza. Estaba escondida entre una farmacia cerrada y una floristería cuyos claveles se marchitaban en el escaparate mojado. Ariana se sentó en él con el movimiento cuidadoso y deliberado de alguien que se mantenía entera por pura terquedad. No quería hacer ningún gesto brusco que pudiera alterar el equilibrio. Puso el sobre en su regazo y lo miró fijamente. La lluvia era ruidosa. Daniel Morgan, por camón de Seneum, Joe Morgan, en que pronto volvería a ser Daniel Reeves, recuperando su apellido con la rapidez de un hombre que había estado esperando para hacer exactamente eso, no había asistido a la firma. Su abogado había sido bastante agradable. Le había ofrecido agua y una sonrisa forzada. Había dicho algo sobre desearle lo mejor que ella ahora no podía recordar. El propio Daniel había estado en una reunión o una cena, o en lo que fuera que los hombres como él siempre estuvieran apurados por hacer. Lo siguiente siempre era más importante que aquello en lo que se suponía que debían estar presentes. Ella había aprendido eso de él lentamente, como se aprende que una casa tiene malos cimientos. No de una vez, sino por la acumulación de pequeños crujidos, grietas finas a lo largo de las paredes, una puerta que ya no encaja bien en su marco. Lo había amado como se ama en una casa que se está desmoronando lentamente, con terquedad, con agotamiento, negándose a admitir que la estructura ya no era sólida. Debería haberse ido hace años. Todo el mundo se lo decía. Su hermana, su compañera de cuarto de la universidad, incluso su terapeuta. Lo decían de esa manera cuidadosa e indirecta que tienen los terapeutas de decir las cosas sin decirlas técnicamente. Pero Ariana había creído en su proyecto de pareja. Había creído que 2 personas que una vez se amaron de verdad podían encontrar el camino de regreso si se esforzaban lo suficiente. El problema era que ella había sido la única que se esforzaba. Apretó el sobre con más fuerza contra sus rodillas. Sintió que el escozor subía de su pecho a su garganta. No, se dijo a sí misma. Aquí no. No en este banco bajo la lluvia como una película que se esfuerza demasiado. Pero lo que pasa con el duelo, y eso es lo que era, aunque el matrimonio hubiera muerto años antes de que los papeles lo confirmaran, es que no espera un lugar apropiado. Primero le temblaron los hombros. Luego vino el sonido, bajo, feo y honesto. El tipo de llanto que no tiene nada de teatral. Por favor, susurró a nadie. A la lluvia, a los claveles, a la terrible ciudad indiferente que seguía moviéndose a su alrededor, como si ella fuera simplemente parte del paisaje. Su voz se quebró por la mitad. No me abandones como lo hizo él. No había planeado las palabras. Vinieron de un lugar más antiguo que el pensamiento.
de alguna cámara profunda de sí misma que había estado esperando mucho tiempo para decir exactamente eso. Se apretó el dorso de la mano contra la boca y miró sus zapatos, que ahora estaban arruinados, completamente empapados. El silencio que siguió fue demasiado completo. En una ciudad que nunca se calla, el silencio particular que descendió sobre esa plaza en ese momento fue del tipo que te eriza la nuca. La lluvia seguía cayendo, pero había una quietud debajo de ella, una respiración contenida, como si el mundo se hubiera detenido a observar. Nadie te abandonará esta noche. La voz vino de detrás del banco. Era grave y pausada, con la textura particular de alguien que aprendió hace mucho tiempo que no hay necesidad de apurar las palabras. No la sobresaltó como debería haberlo hecho. En cambio, aterrizó en su pecho con una extraña calidez, como una mano colocada suavemente sobre un hombro en una habitación oscura. Ella se giró. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances del Rey Vampiro. Si disfrutan de este tipo de historias, por favor, consideren apoyar nuestro trabajo para recibir beneficios especiales. Como miembro, tendrán acceso a contenido exclusivo que no encontrarán aquí. Historias extendidas, escenas especiales, acceso anticipado a nuevos episodios y arcos románticos completos creados solo para nuestros seguidores. Como extra, también desbloquearán historias exclusivas de romance del Rey Alfa. Se sumergirán en historias de amor más oscuras e intensas, llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirse, están apoyando directamente al canal y ayudándonos a dar vida a más historias inmersivas. Déjenos saber en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué edad tienen. Espero que disfruten la historia. El hombre que estaba al borde de la plaza era alto, realmente alto, del tipo de altura que se nota antes que cualquier otra cosa, alrededor de 1,90 m o quizás más. Llevaba un abrigo oscuro que la lluvia parecía ignorar de una manera que no era del todo natural. Y su cabello era blanco. No el rubio pálido que a veces parece blanco, ni el plateado de un hombre que envejece con gracia. Blanco, largo y blanco, cayendo más allá de sus hombros con una soltura que sugería que había tenido décadas, o considerablemente más, para aceptarlo. Su rostro era anguloso e inmóvil, y sus ojos, incluso bajo la tenue luz ámbar de la farola de la plaza, captaban la luz como lo hacen ciertas cosas. Los espejos, el agua quieta, las cosas viejas que han visto demasiado. La miraba con una expresión que no pudo clasificar de inmediato. No era lástima, ni esa particular muestra de preocupación cautelosa que los extraños despliegan cuando encuentran a una mujer llorando sola por la noche. Era otra cosa, algo que tenía reconocimiento y algo más antiguo que eso. Ariana se secó la cara con el dorso de la muñeca. No estaba hablando con nadie, lo cual era cierto y a la vez irrelevante. Lo sé. Él no se acercó. Había una consideración en su forma de mantenerse, una quietud deliberada, como si fuera consciente de su propio tamaño y estuviera haciendo algo para minimizarlo. Te oí de todos modos. Debería haber tenido miedo. Su parte racional, la que había vivido en Nueva York durante 8 años y sabía perfectamente lo que significaba que un hombre extraño apareciera en una plaza vacía por la noche, registró esto como información para actuar. Pero el miedo no llegó. Había algo en su quietud, en la forma en que se había anunciado en lugar de simplemente aparecer a su lado, que desarmó la alarma en su pecho antes de que pudiera sonar correctamente. ¿Vas a decirme que todo mejora? Su voz salió más cortante de lo que pretendía. No. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó, de todas las cosas, un pañuelo blanco perfectamente doblado. Se lo tendió por encima del respaldo del banco. Encuentro que ese sentimiento en particular rara vez ayuda y a menudo es objetivamente poco fiable. Ella miró el pañuelo por un momento. Luego lo tomó. Era suave entre sus dedos, fresco y de una tela ligeramente inusual. Lo usó para secarse los ojos correctamente, lo que de alguna manera la hizo sentir mejor y un poco ridícula. Gracias. De nada. Se sentó en el extremo opuesto del banco, sin ser invitado pero no presuntuosamente cerca. Dejó una distancia cuidadosa entre ellos y por un rato
No dijo nada en absoluto. La lluvia continuaba. En algún lugar a lo lejos, la bocina de un coche sonó 2 veces y luego se cayó. Un día largo. Las palabras llegaron después de un rato, susurradas en la lluvia. Ella miró el sobre húmedo en su regazo. 14 meses largos. Algo se movió en su expresión, no exactamente una sonrisa, pero algo parecido. Esos suelen ser los peores. Se podría decir que sí. Exhaló lentamente. El llanto se había convertido en ese particular agotamiento hueco que viene después. Firmé mis papeles de divorcio esta noche. Mi esposo, ex esposo, no se molestó en aparecer para hacerlo en persona. Supongo que es un resumen apropiado de los últimos años. No sabía por qué le estaba contando esto a un extraño. La lluvia tal vez, el banco, el pañuelo. Algunos momentos tenían una cualidad confesional que no tenía nada que ver con la lógica. Lo siento, dijo él, y sonó como si lo dijera en serio, de una manera que no se sentía fingida. No lo sientas. Fue lo correcto. Hizo una pausa. Todavía se siente como si fuera lo incorrecto. Sé que esas dos afirmaciones son contradictorias. No lo son. De hecho, la mayoría de las decisiones más correctas se sienten terribles al principio. Lo correcto y lo cómodo rara vez coinciden. La miró de reojo. Mi nombre es Senor. Senor Winston, Ariana Morgan. Se dio cuenta de que acababa de darle su apellido de casada, que pronto dejaría de serlo. Sintió una punzada de algo entre ironía e irritación. Por unas semanas más, de todos modos. Luego volveré a ser Ariana Calloway, lo que no he sido en 7 años. Así que tendré que volver a aprender a responder a ese nombre. Es más fácil de lo que crees, dijo Senor. Volver a aprender el propio nombre. Había algo en la forma en que lo dijo, algo que implicaba un tipo de experiencia diferente a un cambio de nombre después del divorcio. Pero ella no insistió. La lluvia estaba amainando. La plaza permanecía vacía a su alrededor, lo cual era extraño para Nueva York. Pero no era, supuso, incomprensible en una noche de jueves lluviosa. ¿Vives cerca de aquí? Preguntó porque el silencio se estaba convirtiendo en algo y no estaba segura de estar lista para lo que se estaba convirtiendo. Cerca, dijo él, técnicamente preciso y deliberadamente vago, lo que ella llegaría a reconocer como característico. ¿Y tú? A 20 minutos en metro. Iba a tomar un taxi, pero miró el banco. Simplemente me detuve. A veces eso es lo correcto. Lo miró bien entonces. Por primera vez sin el filtro de las lágrimas o la distracción del pañuelo. Era extraordinariamente guapo de una manera que era casi inquietante. No la belleza retocada de las portadas de revista, sino algo más severo y estructural. Como si su rostro hubiera sido diseñado para una era con estándares estéticos más altos. Su mandíbula era afilada. Su cabello blanco, ahora húmedo en los bordes, enmarcaba su rostro de una manera que debería haber parecido extraña, y de alguna manera no lo hacía. Y sus ojos eran... Ella apartó la mirada. Debería irme a casa. Deberías. Se levantó antes que ella y había una fluidez en el movimiento que su cerebro archivó como inusual y luego lo dejó pasar. La lluvia está amainando. La parada de taxis está a media cuadra al este. Ella también se levantó, metiendo el sobre bajo su brazo. Gracias por... hizo un gesto vago. Por sentarte aquí y no decir nada insufrible. Aquello que era casi una sonrisa se movió de nuevo en su expresión. He tenido mucha práctica sentándome bajo la lluvia. Me he vuelto selectivo con lo que digo en ella. Caminó hacia el este. En la esquina, se dio la vuelta, sin saber muy bien por qué. Él todavía estaba de pie junto al banco, mirándola irse. Y la lluvia se había detenido por completo a su alrededor, de una manera que la parte racional de su cerebro ya estaba en proceso de explicar. Tomó un taxi. Se fue a casa, a su apartamento, que estaba medio vacío por la división de los muebles. Olía a la lluvia que la había seguido hasta adentro. Se preparó un té que no bebió y se sentó en la mesa de su cocina hasta casi la medianoche. Y pensó en sus ojos, que habían sido de un verde grisáceo bajo la luz de la farola. Y la habían mirado como si hubiera estado esperando mucho tiempo para hacer exactamente eso. Se dijo a sí misma que estaba siendo absurda.
No se equivocaba, pero tampoco tenía toda la razón. Nueva York en octubre tenía una cualidad de luz particular, ámbar e inclinada, entrando baja por los huecos entre los edificios y haciendo que todo pareciera más cinematográfico de lo que realmente era. A Ariana siempre le había encantado, incluso ahora, incluso cuando amar las cosas se sentía como un acto de voluntad en lugar de instinto. Volvía de la oficina de desempleo, una frase que habría sido impensable hace un año. Llevaba una carpeta de papeles bajo un brazo y su teléfono en la otra mano. Su casero la había llamado 2 veces esa mañana y se le estaban acabando las formas de retrasar la conversación. El divorcio había sido financieramente complicado, como lo son los divorcios cuando una persona ha estado manteniendo el hogar durante los últimos 2 años, porque su nueva empresa absorbió cada centavo de capital que tenían. Y la otra persona había puesto su propia carrera en pausa para gestionar la logística de una vida que resultó no ser una sociedad en absoluto. Ariana tenía un título en política ambiental. Era algo útil en un mundo que se estaba quemando lentamente. Pero no resultó ser especialmente lucrativo a corto plazo. Tenía ahorros. Tenía 6 semanas antes de que esos ahorros se volvieran críticos. Tenía solicitudes de empleo enviadas. Estaba bien. Iba a estar bien. Su teléfono vibró. Lo miró. Daniel. Lo guardó de nuevo en su bolsillo sin contestar, lo que consideró un momento de crecimiento personal. Dobló la esquina de su cuadra y se detuvo. Había un hombre grande y de aspecto algo agresivo en la entrada de su edificio. No era el casero, era alguien que no reconocía, con la postura particular de una persona a la que le han dicho que espere y no está contenta con ello. A su lado había una mujer con una chaqueta elegante que miraba su teléfono. Ambos levantaron la vista cuando apareció Ariana. Señora Morgan, la mujer dio un paso adelante. Representamos al señor Daniel Reeves. Creo que ha sido contactada sobre el asunto del vehículo compartido. El coche está a mi nombre, dijo Ariana con una firmeza que la sorprendió. La matrícula, el seguro y los pagos de los últimos 3 años. Me encantaría ver cualquier base legal para... Señora Morgan. La voz de la mujer tenía una paciencia ensayada que era más agotadora que la agresión directa. El señor Reeves está preparado para escalar este asunto. Pues que lo escale, dijo Ariana, a través de mi abogado, cuya información de contacto tienen y a quien llamaré tan pronto como suba. La postura del hombre cambió. No era exactamente amenazante. Estaba representando la posibilidad de amenazar, que era algo diferente, pero aún así desagradable. Ariana se mantuvo firme porque no tenía otras opciones, y también porque estaba cansada y un poco furiosa. Y estar cansada y furiosa a veces es una combinación útil. Señorita Morgan. Una nueva voz desde algún lugar a su izquierda. Se giró. Senator Winston estaba apoyado en la farola al borde del pequeño patio de cemento del edificio. Tenía la confianza absoluta y pausada de alguien que pertenecía exactamente donde él estaba. Hoy llevaba un suéter oscuro, sin abrigo, lo que le pareció extraño dada la temperatura. Su cabello blanco estaba recogido holgadamente. Miró a los dos extraños junto a la puerta con una expresión tan completamente neutral que de alguna manera comunicó algo que hizo cambiar la postura del hombre. Estas personas ya se iban, dijo Shenor amablemente. No los miraba a ellos cuando lo dijo. Miraba a Ariana y se dirigía tanto a ella como a ellos, con calma y certeza. Hubo una pausa. La mujer miró al hombre. El hombre miró a Shenor. Algo en ese intercambio que Ariana no pudo seguir del todo. Un cálculo sin palabras se resolvió. Nos pondremos en contacto a través de los abogados, dijo la mujer, y se fueron. Ariana los miró alejarse, luego miró a Shenor. ¿Qué haces aquí? Estaba por el vecindario. Estabas apoyado en mi farola. La farola pertenece, creo, a la ciudad. Se apartó de ella y caminó hacia ella con esa misma fluidez pausada que recordaba del banco. Parecía que lo estabas manejando bien. Me habría mantenido al margen si el hombre hubiera dado un paso. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí de pie? Lo suficiente para oír la disputa por el vehículo. Una pausa. ¿El coche está realmente a tu nombre? Sí. Entonces no tienen base legal. Tu instinto fue correcto. Ella lo miró.
La luz de octubre hacía que todo pareciera ámbar y ligeramente surrealista. Él, bajo esa luz, parecía sacado de un cuadro, severo y silencioso y de alguna manera más presente que la gente común. Con esa cualidad que había notado en el banco de ocupar exactamente el espacio correcto, sin disculparse. Esto es muy extraño. No era una acusación, era una observación. ¿Qué parte? La parte en la que sigues apareciendo. No lo estaba acusando de nada exactamente. Era más bien una observación que estaba archivando en voz alta. En un banco bajo la lluvia, ahora aquí. Coincidencia la primera vez, intención la segunda. Su voz era uniforme. Quería asegurarme de que estuvieras bien. ¿No me conoces? No, asintió él. Encuentro que eso rara vez me ha detenido cuando importaba. Ella lo miró durante un largo momento. Pasó un taxi. Un paseador de perros con 3 perros sorteaba la acera detrás de ella. La ciudad hacía lo suyo, indiferente y constante. ¿Quieres tomar un café?, se oyó decir. O lo que sea que bebas. La casi sonrisa. El café está bien. La cafetería estaba a 2 cuadras y tenía paredes de ladrillo visto y jazz saliendo de un altavoz que estaba un poco demasiado alto para el espacio. Se sentaron en un reservado de la esquina. Ariana pidió un cortado y Senor un café solo que sostuvo más de lo que bebió. Y ella se dijo a sí misma que no iba a preguntar sobre la lluvia, ni sobre la farola, ni sobre la forma en que él había mirado a ese hombre. Y cómo el hombre había apartado la mirada primero sin que se intercambiara una palabra. De todos modos, les preguntó. A los 30 minutos, entre el cortado y un segundo, preguntó. Él se quedó en silencio por un momento. Algunas personas tienen una presencia cuidadosamente medida a la que otras personas responden. Esa es una forma muy cuidadosa de decir algo. A menudo soy cuidadoso. Ella miró su taza de café. ¿De dónde eres, Xenor Winston? Originalmente, de Inglaterra, dijo, lo cual era cierto, y de hace mucho tiempo, lo cual también era cierto, y de alguna manera contenía más información de la que un nombre de lugar suele tener. ¿Hace cuánto tiempo? Más de lo que es educado especificar en un primer café. Ella lo miró. Él encontró sus ojos y ahí estaba de nuevo. Esa cosa que había notado en el banco y no había podido nombrar. No era el color, aunque sus ojos eran llamativos. Ese verde grisáceo con algo más oscuro debajo. Era la cualidad de la atención en ellos, su profundidad. Cómo mirar en un agua que era mucho más profunda de lo que esperabas. No me lo vas a decir. Todavía no. El todavía aterrizó en algún lugar de su pecho y se quedó allí. Ella le contó sobre el divorcio, más detalles esta vez, la lenta erosión, la forma en que Daniel no había sido cruel exactamente, pero había estado tan persistentemente ausente, emocional y luego literalmente, que el matrimonio se había convertido en una especie de actuación elaborada sin público. Le contó sobre poner su carrera en pausa, sobre la empresa que lo había consumido y las conversaciones que habían dejado de tener. Y el momento, hace 18 meses, en que se sentó en su cocina a las 2 de la mañana y comprendió, sin drama ni anuncio, que estaba sola en ese matrimonio. Senor escuchaba como muy pocas personas lo hacen, completamente, sin preparar su respuesta mientras ella hablaba, sin mirar su teléfono ni la habitación, solo escuchando, como si lo que ella decía fuera lo más razonable del mundo. No era una mala persona. Quiero ser justa con él. Ser justo con las personas que te han herido es una de las cosas más generosas que puedes hacer, dijo Senor. También es una de las más agotadoras. Suenas como si tuvieras experiencia en ello. 200. Y se detuvo. Algo se movió en su expresión. Una cantidad considerable de experiencia con la mayoría de las cosas. Dejó que la aritmética flotara en el aire entre ellos y tomó una decisión. El tipo de decisión que ocurre por debajo del nivel del pensamiento consciente. Decidió no abordarlo todavía. Había tiempo. Él llamó 2 días después, lo que ella no había esperado. Se dio cuenta de que había estado pensando en ello cuando sintió un aleteo cálido en el pecho al ver su nombre en el teléfono. Un contacto que había guardado simplemente como Senor, porque había tenido la sensación de que los nombres completos eran una formalidad que ya habían superado. Le preguntó si estaba libre el sábado.
Lo estaba. Estaba devastadoramente libre los sábados ahora. Libre de una manera que antes se sentía como libertad y ahora se sentía como una extensión abierta que no sabía cómo cruzar. La llevó al jardín botánico en el Bronx, lo cual no era lo que esperaba. Caminaron entre las rosas de finales de temporada, pasadas de su apogeo, pero aún extraordinarias, abundantes y un poco deshechas por el frío de octubre, y él habló de las rosas con la especificidad de alguien que había visto evolucionar su cultivo durante muchos siglos. Aunque no lo dijo, solo observó cosas que lo implicaban. Ella comenzó a notar patrones. La forma en que él siempre estaba ya allí cuando ella llegaba a algún lugar. La forma en que siempre se posicionaba para poder ver todas las entradas de una habitación. La forma en que comía con moderación y con el aire de alguien que realiza una acción que no necesita especialmente. La forma en que no se inmutaba por el frío, pero a veces sostenía una taza de café caliente más tiempo de lo que parecía cómodo, como si el calor fuera algo que buscaba por sí mismo. Ella era una mujer que había pasado años sin hacer las preguntas obvias sobre un matrimonio que se desmoronaba. Había aprendido a desenfocar las cosas que no cuadraban. Había terminado con ese hábito en particular. 3 semanas después del banco, sentada en su apartamento, que estaba en el West Village, y era antiguo y extraordinario en sus detalles, lleno de arte y libros y objetos que no tenían cabida en un apartamento moderno, y sí en un hogar que se había acumulado a lo largo de los siglos. Lo miró por encima del libro que supuestamente estaba leyendo y dijo, ¿qué edad tienes, en realidad? Él levantó la vista de su propio libro. Tenía muy buena postura. Siempre tenía muy buena postura. Del tipo que no se trata de esfuerzo, sino de la expectativa estructural de alguien a quien nunca le han dicho que se encorve. 231 años, dijo sin dudar, como si hubiera estado esperando que la pregunta llegara a su destino. Ella se quedó muy quieta. Eso no es posible. Fue lo primero que su boca produjo, aunque su cerebro ya estaba varios pasos por delante, catalogando la lluvia, la farola, las rosas, la forma en que las velas en los restaurantes parecían arder más brillantes cuando él estaba cerca. Y sin embargo, dijo él simplemente, «Eres...» Se detuvo. «¿Qué eres?» La palabra en la que la mayoría de la gente ha coincidido es vampiro. Lo dijo como quien podría decir arquitecto o contable, como un descriptor, no como la premisa de una película de terror. Aunque la mitología que lo rodea es aproximadamente un 40% precisa, lo que me resulta filosóficamente frustrante. Ella dejó el libro con mucho cuidado, como si los movimientos bruscos pudieran cambiar la respuesta. El 40% que no es preciso. Dímelo. Así que lo hizo. Le habló de la luz del sol, manejable, no letal, aunque incómoda en las horas más directas. Le habló de la comida. Comía por placer y por la actuación social, pero no la necesitaba. Le habló de la edad. Había dejado de envejecer en 1823. Había sido convertido a lo que externamente parecían 29 años, lo que significaba que había estado viviendo con el cuerpo de un joven de 29 años y la experiencia acumulada de 2 siglos, lo cual describió como ocasionalmente incongruente. Le habló de la sangre de manera práctica y con la facilidad ensayada de alguien que había explicado esto antes y había dejado de avergonzarse por la biología de lo que era. No le contó todo esa noche. Le dio lo que pensó que ella podría asimilar. Luego se detuvo y la miró con esos profundos ojos verde grisáceo y esperó. Ella se quedó con eso durante mucho tiempo. Afuera, Nueva York hacía sus ruidos. Las sirenas lejanas, las risas del bar de la esquina, una paloma haciendo algo arquitectónico en el alféizar de la ventana. «Me has estado observando», dijo finalmente, «antes del banco. Dijiste que me habías oído esa noche, pero sabías mi nombre cuando nos conocimos. Sabías en qué edificio vivía». Una pausa. «Sí». «¿Cuánto tiempo?» «4 meses». Su voz era cuidadosa. «Quiero ser honesto contigo sobre esto. Y también quiero decir que observar quizás implica algo más de vigilancia o intrusión de lo que fue.
Caminabas al trabajo por el mismo parque por el que yo pasaba por las tardes. Me fijé en ti, en la forma en que a veces te detenías a hablar con el anciano del tablero de ajedrez con quien nadie más habla. La forma en que comprabas café para la mujer que siempre está en la esquina de la séptima con el perro. La forma en que te movías por la ciudad como alguien que estaba genuinamente presente en ella, genuinamente atenta a ella. Hizo una pausa. He visto a muchísima gente en 2 siglos. La mayoría se mueve por el mundo como si el mundo fuera un telón de fondo. Tú te movías por él como si importara. El silencio era diferente ahora. No hueco, sino lleno. Eso es algo muy hermoso que decir, y no aborda del todo las preocupaciones sobre la privacidad. No, asintió él, no lo hace. Ella se quedó en silencio otro momento. Entonces, ¿vas a hacerme daño? No. Absoluto e inmediato, con una certeza que no tenía nada de actuación. Eso es lo único que puedo prometerte sin reservas. Lo miró a través de la habitación. El rostro extraordinario, el cabello blanco, los 230 años detrás de sus ojos. Y pensó en los claveles bajo la lluvia y el pañuelo, y en la forma en que se había sentado al final del banco, dejando un espacio cuidadosamente calculado entre ellos. De acuerdo. Él parpadeó. Fue lo más humano que le había visto hacer. De acuerdo. No digo que no esté procesando aproximadamente 40 cosas diferentes en este momento. Digo que está bien, que podemos seguir hablando, seguir haciendo esto, sea lo que sea. Esto, dijo él, y la palabra tenía una calidez que ella sintió en el esternón. Esto se convirtió en las siguientes cosas durante las semanas siguientes. Largas caminatas por Central Park, cuando las hojas alcanzaron su punto máximo y todo era naranja e imposible. Una discusión recurrente sobre jazz versus música clásica que ninguno de los dos quería resolver de verdad, porque discutir sobre ello se había convertido en un placer en sí mismo. Cocinar cenas en la cocina de su apartamento. Él cocinaba más de lo estrictamente necesario porque tenía 2 siglos de técnica y un extraordinario sentido de cómo los sabores combinaban. Y verlo cocinar era, decidió ella, una de las mejores cosas que había descubierto recientemente. Era divertido, lo que la sorprendió. No de forma teatral, no la maquinaria social de un hombre que sabía que el humor era atractivo y lo usaba en consecuencia, sino genuinamente divertido, de la manera seca y angulosa de alguien que ha visto suficiente historia humana como para encontrar sus contradicciones infinitamente absurdas. Hacía observaciones sobre la tecnología actual con el desconcierto de alguien que había visto inventar la rueda, y todavía encontraba el teléfono inteligente filosóficamente improbable. Tenía opiniones sobre el declive de la escritura de cartas que eran comprensibles dada su longevidad y un poco preciosas. Y ella se lo dijo, y él la miró con esos ojos de una manera que la hizo pensar en la palabra preciosa en un contexto completamente diferente. Conoció a la gente de su vida gradualmente, que era un círculo pequeño y cuidadoso. Un viejo amigo llamado Peter, que también era lo que era Senor, y que vestía trajes de lino y tenía la energía general de alguien que había visto caer 3 imperios y encontraba todo lo posterior algo decepcionante, y que miró a Ariana la primera vez que se conocieron con una expresión que combinaba sorpresa y una especie de alivio lento y complicado. Estaba Vera, una mujer humana que gestionaba los diversos intereses financieros de Senor con una competencia magnífica y sin aparente sorpresa por nada, y que le dijo a Ariana en su segundo encuentro, con una copa de vino que Senor había servido de una botella que parecía anterior a los Estados Unidos: no se ha reído en 11 años. Deberías saberlo. Ariana archivó esta información. Se lo contó a su hermana en diciembre, sentada en la cocina de su hermana en Hoboken, con una copa de vino que realmente necesitaba. Su hermana Claire, práctica y divertida, y el tipo de persona que responde a información extraordinaria, quedándose muy callada y luego haciendo preguntas logísticas, no dijo nada durante 1 minuto completo. Y luego, ¿es amable contigo? Sí. No de la manera en que Daniel era amable, que era principalmente la ausencia de crueldad. No. Ariana pensó en el pañuelo,
la distancia cuidadosa en el banco, la forma en que llamaba cuando decía que lo haría, y aparecía cuando decía que lo haría, y escuchaba cuando ella hablaba. Realmente amable. Claire rellenó ambas copas. De acuerdo, reservaré mi juicio hasta que lo conozca. Lo conoció el domingo siguiente y no reservó juicio alguno. Le gustó de inmediato, con la claridad directa de alguien que reconoce a una buena persona cuando la ve y encuentra su edad y naturaleza irrelevantes para la evaluación. Senor, por su parte, quedó encantado con Claire. De la misma manera que le encantaba la gente que era directa consigo misma, lo cual respetaba enormemente después de 2 siglos de ver a los humanos actuar para los demás. Es bueno, le dijo Claire a Ariana después. Es un hombre. Es un vampiro de 200 años. Sé lo que dije. La noche que Ariana le dijo que se estaba enamorando de él, estaban en su sala de estar y nevaba afuera. Nieve de verdad, pesada y que amortiguaba el ruido de la ciudad, de modo que el apartamento parecía existir ligeramente fuera del tiempo. Lo cual, dado que una de las personas en él no era del todo inexacto. Lo dijo sin preámbulos, porque había aprendido en el último año el costo de no decir la verdad mientras aún había tiempo para decirla. Senor se quedó muy quieto. Sé que esto es complicado, continuó ella. Sé lo que soy y sé lo que eres, y entiendo las matemáticas de eso de una manera que no es cómoda de mirar directamente. Pero prefiero decirlo y que me digas que es imposible, a pasar otra noche fingiendo que no lo estoy pensando. Dejó el vaso que sostenía, cruzó la habitación con ese movimiento fluido y pausado, y se sentó a su lado en el sofá, y tomó su mano entre las suyas, que eran más frescas que las de ella, pero no frías, no como ella había imaginado antes de conocerlo, más bien como la frescura particular del aire nocturno que había aprendido a encontrar reconfortante. Ariana. Su nombre en su voz tenía una cualidad específica, como algo dicho por primera vez y también por milésima vez. He estado vivo durante 231 años. He visto civilizaciones surgir y colapsar. He visto el amor ser lo que las construyó y lo que las deshizo. Hizo una pausa. No me he permitido sentir lo que siento cuando estoy contigo desde hace 6 semanas, porque tenía miedo precisamente de las matemáticas que acabas de mencionar. Te digo esto para que entiendas que lo que estoy a punto de decir no es algo que haya dicho fácil o rápidamente. Ella esperó. Te amo, dijo él. Te amaba antes de que te dieras la vuelta en ese banco, lo cual entiendo que suena imposible y alarmaría a la mayoría de la gente. Y soy consciente de que el contexto hace que suene como algo que no es. Pero te observé durante 4 meses porque algo en ti llamó a algo en mí que no había oído en mucho, mucho tiempo. Y desde el banco te he amado de una manera específica y presente y que tiene que ver exactamente con quién eres. Su mano se apretó ligeramente alrededor de la de ella. No voy a decirte que las matemáticas no son reales, pero voy a decirte que tengo 2 siglos de práctica en problemas que parecen irresolubles y me gustaría mucho intentarlo. Ella lo miró durante un largo momento. La nieve pasaba por la ventana detrás de él, lenta y blanca. La ciudad estaba en silencio y la lámpara de la esquina era cálida. De acuerdo, lo miró a través de la habitación. El rostro extraordinario, el cabello blanco, los 230 años detrás de sus ojos. Casi se rió. Lo oyó casi al borde de la exhalación. Sigues diciendo eso. Sigue siendo lo correcto que decir. La besó entonces por primera vez, cuidadoso y deliberado. Y con la cualidad particular de alguien que entiende que algunas cosas son permanentes una vez que suceden, y las hace con plena conciencia de ese peso. Ella le devolvió el beso, como alguien que había decidido, después de un año de finales, que empezar de nuevo era la única respuesta razonable a seguir viva. Llegó la primavera y la ciudad se desplegó. Ariana consiguió un trabajo de verdad en una organización sin ánimo de lucro de defensa del clima. Le pagaban menos de lo que merecía y la consumía exactamente de la manera en que necesitaba ser consumida. Y se lanzó a ello con la energía de alguien que se había estado reprimiendo de algo que importaba durante demasiado tiempo. Era buena en ello. Siempre había sido buena en ello. La satisfacción de ser buena en algo que te importaba
Era un placer particular que había olvidado, y recordarlo era vertiginoso. Ella y Senor se movían entre sus dos espacios, su apartamento, el apartamento de él, con una naturalidad que no tenía nada forzado. Ninguna actuación de domesticidad, solo la forma práctica de dos personas cuyas vidas habían comenzado a organizarse una alrededor de la otra. Él aprendió su horario y se adaptó a él. Ella aprendió sus ritmos, las noches tardías, la cualidad particular de su inquietud en las noches en que el peso acumulado de los siglos parecía presionar más de lo habitual. Y aprendió a sentarse con él en esas noches sin intentar arreglarlas, que era lo más amoroso que podía hacer. Llevaba 7 meses con él cuando se dio cuenta de que había dejado de esperar a que todo se viniera abajo. Esta revelación llegó una mañana de junio, mientras tomaba café en su balcón y observaba cómo la calle de abajo se despertaba. Camiones de reparto, corredores madrugadores, un par de palomas enzarzadas en lo que parecía ser un sincero desacuerdo filosófico. Y notó que la tensión que había llevado en sus hombros durante años, esa cualidad de respiración contenida de una persona preparada para la decepción, no estaba allí. Se sentó con su café y probó la ausencia de esa tensión, y descubrió que era real. Pensó en Daniel, no con dolor o no principalmente, más bien con la curiosidad desapegada de alguien que examina un yo pasado que no reconoce del todo. Había estado tan segura de que el amor significaba hacerse más pequeña para encajar en la versión de otra persona de lo que debería ser. Había renunciado a su carrera, a sus opiniones, a las aristas particulares de sí misma que a Daniel le resultaban inconvenientes, y lo había llamado compromiso, y no había sido nada de eso. Senor nunca le había pedido que fuera más pequeña. De hecho, en varias ocasiones se había mostrado entre encantado y reverente por la agudeza específica de ella, la franqueza de sus opiniones, la claridad de su ira y la forma en que reía. La risa real, que era un poco demasiado fuerte y absolutamente genuina. Él había dicho una vez que había olvidado cómo era una persona que simplemente era completamente ella misma. Y lo dijo con algo en su voz que le hizo entender que no estaba siendo halagador sobre la categoría general, sino sobre ella específicamente. Iba a preguntarle algo. Llevaba semanas pensándolo, probando la idea desde diferentes ángulos, sacándola, examinándola y volviéndola a guardar. Era objetivamente algo enorme que considerar. También se había dado cuenta en algún momento de mayo, entre un martes por la mañana y un jueves por la tarde, lo que más deseaba. Quería un hijo. No como una abstracción, no como un vago evento futuro que había asumido que llegaría eventualmente. Quería una familia, esa cosa específica, cálida y caótica. Un hijo con sus ojos o los de él, pequeño, curioso y suyo. Había querido esto antes de Daniel y había guardado ese deseo durante los años en que quedó claro que no sucedería. Y ahora el deseo había vuelto y era específico y presente. Y estaba conectado inextricablemente a esta persona con la que había construido una vida, lo cual la aterrorizaba por las matemáticas, como ella lo había llamado. Porque Senor nunca había mencionado esto, porque genuinamente no sabía si era posible o si desearlo rompería algo. Esperó una noche en que la ciudad estuviera tranquila y ambos estuvieran en casa y no hubiera urgencia en el aire. Preparó la cena, pasta, que ella hacía mejor que él a pesar de sus siglos de práctica. Un hecho que le causaba a él una genuina consternación y a ella un enorme placer. Y comieron y hablaron de su trabajo y de un libro que él estaba leyendo, y del hecho de que Claire había empezado a salir con alguien nuevo. Dejó el tenedor. Quiero hablar de algo. Él levantó la vista. La calidad de su atención cambió. Tenía una forma particular de volverse más presente cuando algo importante se acercaba. Una especie de quietud concentrada. Quiero un hijo. He estado pensando en ello durante meses y quería decírtelo directamente, porque prefiero saber si es imposible o si es algo que nunca querrías, a pasar otro año reorganizándome en torno a un deseo que finjo no tener. La quietud. La lámpara de la cocina era cálida y la pasta se estaba enfriando. Y fuera de la ventana,
La ciudad era un zumbido bajo y constante, y él la miraba con una expresión que no pudo leer en absoluto, lo cual era raro. Ariana, dijo después de un largo momento, sé, sé lo que vas a decir. ¿Qué iba a decir? Continuó él en voz baja. Que yo también he pensado en esto. Ella se detuvo. Lo pensé y llegué a la conclusión de que no era posible o no probable, y que concluir eso era más fácil que desear algo que creía que no podía tener. Fue muy cuidadoso con las palabras. Pero hay algunos de mi especie que lo han hecho. No es común. No es imposible. El niño sería lo que ellos son. Sería complicado de maneras que no conozco del todo. Podrían ser humanos. Podrían llevar algo más. No lo sé. No me importa. Dijo ella de inmediato y por completo. Deberías pensar en... Lo he pensado. He estado pensando en ello desde mayo. No me importa lo que lleven. Quiero una familia contigo. Se inclinó sobre la mesa. ¿Quieres esto? No si es posible o complicado o médicamente sin precedentes. ¿Lo quieres? Él se quedó en silencio durante un largo momento. Algo se movió en su expresión. Algo grande y lento, como un glaciar desplazándose. El movimiento de algo que había estado sostenido en su lugar por su propio peso durante mucho tiempo. Sí, dijo. He querido esto durante más tiempo del que estaba dispuesto a admitir. Una pausa. Pensé que esa parte de mí había muerto con todo lo demás que murió en el camino. Su voz era baja y precisamente controlada. Estaba equivocado. Ella extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Entonces queremos lo mismo, dijo ella. Podemos resolver el resto. Resolvieron el resto lentamente y con la combinación particular de esperanza y terror que acompaña a cualquier salto genuino hacia lo desconocido. Hubo conversaciones con Peter, que era lo suficientemente antiguo como para haber conocido a otros de su especie que habían tenido hijos con parejas humanas, y lo suficientemente discreto como para no hacerlo más misterioso de lo necesario. Hubo largas noches de conversación, de negociar el futuro. ¿Cómo sería la vida del niño? ¿Cómo explicarían lo que era su padre? ¿Cómo lo mantendrían a salvo mientras lo dejaban vivir? Ariana había visto lo suficiente del mundo de Senor como para saber que a salvo no era algo simple. Él no era solo un vampiro. Era uno de los más antiguos, lo que en las jerarquías y políticas de ese mundo significaba algo. Significaba que imponía un respeto que provenía de la edad y de su cualidad particular. Del hecho de que había vivido lo suficiente como para entender el poder por completo y no tenía un hambre especial por él, lo que hacía que las pocas veces que lo ejercía fueran muy efectivas. Había personas, y cosas que no eran precisamente personas, que se movían con cuidado alrededor de Senor Winston. Esto era a la vez tranquilizador y complicado, pero lo decidieron juntos, de una manera que se sentía diferente a cada decisión que había tomado en su matrimonio, donde decidir juntos había significado que Daniel decidía y ella se acomodaba. Esta decisión fue genuinamente compartida, ponderada por igual, deseada por ambos desde el centro de sí mismos. En el otoño, su otoño, el segundo, el aniversario del banco. Le dijo que estaba embarazada. Él estaba de pie en la cocina cuando ella lo dijo, sosteniendo un vaso de agua que no necesitaba. Miraba por la ventana la misma luz de octubre que había estado haciendo su cosa ámbar desde la primera mañana que la vio desde su balcón. Se giró cuando ella lo dijo. La miró por un momento que pareció ocurrir ligeramente fuera del tiempo. Luego cruzó la habitación y la abrazó con cuidado. De la manera en que sostenían las cosas que importaban, como alguien que entendía que las cosas que sostienes con demasiada fuerza son las que más probablemente se rompan. Estoy aterrorizado, dijo él en su cabello. Yo también, dijo ella. Bien, dijo él, eso parece apropiado. Ella se rió. Él sintió su risa contra su pecho y la abrazó un poco más fuerte. Y fuera de la ventana la luz se volvió dorada y la ciudad era indiferente y ruidosa en la de ellos. Philip llegó en junio a las 4:47 de la mañana, durante una tormenta eléctrica que Ariana insistiría más tarde que no estaba relacionada con la naturaleza de su padre, y que Senor se negó a confirmar o negar por completo. Era pequeño y cálido y sorprendente, como lo son todas las vidas nuevas.
La repentina realidad de ellas, el hecho de ellas, la forma en que hacen que el mundo se reorganice alrededor de su presencia. Tenía una cabeza llena de suave cabello castaño que Ariana había heredado de su madre y transmitido sin consulta, y ojos que eran oscuros y vigilantes, como lo son los ojos de todos los recién nacidos. Aunque Ariana sospechaba, y tenía razón, que eventualmente se asentarían en algo que tenía más del verde grisáceo de Senor de lo que había anticipado. Senor lo sostuvo por primera vez en la habitación del hospital mientras la tormenta se movía sobre la ciudad, y Ariana estaba dormida, genuinamente dormida, con el sueño pesado y sin huesos de alguien que había hecho algo enorme. Se sentó en la silla junto a la ventana con Philip en el hueco de su brazo. Y el bebé también dormía, haciendo los pequeños sonidos que hacen los bebés nuevos. Y Xenor miró a su hijo. Su hijo, una palabra que hizo algo en él para lo que no tenía un lenguaje adecuado, que se remontaba 231 años atrás y hacía algo con todos ellos a la vez, y estaba muy quieto y muy silencioso. Peter, que los había llevado al hospital, lo encontró allí una hora después y no dijo nada. Se sentó en la otra silla y pasaron un rato en silencio cómplice, como lo hacen los muy viejos amigos. «Estás llorando», dijo Peter finalmente. «No lo estoy, Senor». Una pausa. «Puede que sí», dijo Senor ligeramente. Peter se quedó en silencio por un momento. «Ella es extraordinaria. Sabes lo que ha hecho por ti. Sé que estabas...» Peter se detuvo, reconsideró. «Estuviste muy perdido por un tiempo después de Mónica, después de las últimas décadas». Miró a Philip. «¿Has vuelto?» Senor miró a su hijo. «Sí», dijo. «Lo estoy». La belleza particular de ver a alguien que amas convertirse en padre es que te lo revela en una dimensión completamente nueva. Una dimensión que no podrías haber imaginado desde fuera, que solo existe al vivirla. Ariana había esperado que Senor fuera cuidadoso con Philip. Había esperado el instinto protector. Lo había visto en la forma en que era con ella y sabía que se amplificaría con un niño. Había esperado amor. Lo había visto sostener la idea de un niño durante meses. Había visto la ternura con la que envolvía ese deseo. No había esperado la alegría. Senor con Philip era lo más abiertamente alegre que lo había visto nunca. Le deshacía algo en el pecho cada vez. Ver a este hombre, antiguo y cuidadosamente contenido, que tenía 2 siglos de moderación aprendida en la expresión de los sentimientos, deshacerse por completo por una personita de pelo castaño que principalmente quería leche y calor, y ocasionalmente agarrar el dedo de Senor con una fuerza que siempre parecía deleitarlo genuinamente. Aprendió el ritmo específico del sueño de Philip. Podía identificar por el sonido la diferencia entre el llanto que significaba hambre y el llanto que significaba incomodidad, y el llanto que significaba que algo lo había asustado y necesitaba consuelo. Le narraba cosas a Philip, lo que Ariana descubrió una noche cuando fue a ver cómo estaban. Encontró a Senor sentado en la mecedora en la pequeña habitación que habían convertido en guardería. Philip despierto y atento en sus brazos. Senor explicaba en voz baja, aparentemente desde el principio, la historia de las rutas comerciales en el Mediterráneo. «Tiene 3 meses», dijo ella desde la puerta. «Parece interesado». Miró a Philip, cuyos ojos oscuros estaban, de hecho, fijos en el rostro de Senor con una gravedad concentrada. «Sí parece interesado», admitió ella. «Tiene buen gusto». Senor la miró y la expresión en su rostro fue una que ella catalogó cuidadosamente para guardarla. La cualidad particular de una felicidad que no tiene nada de actuación, que no sabe que está siendo presenciada. Se apoyó en el marco de la puerta y los observó. La lámpara de la guardería era cálida. Senor llevaba su cabello blanco suelto esa noche, algo que generalmente solo hacía en casa, una pequeña concesión a la comodidad. Y a la luz de la lámpara, con su hijo en brazos, parecía algo de otro siglo, lo cual era. Y también algo enteramente de este momento, lo cual también era. «¿Qué viene después de las rutas comerciales del Mediterráneo?», preguntó ella. «Pensé en hacer la ruta de la seda a continuación, luego la era de la exploración, aunque tengo algunas objeciones filosóficas aparte del enfoque de eso. Obviamente, si va a aprender historia,
Debe aprenderla con el escepticismo apropiado intacto. Cruzó la habitación y besó a Shenor en la coronilla, en lo que él se inclinó ligeramente. Tocó la mejilla de Philip con un dedo, y Philip giró la cabeza hacia su toque con el instinto de las nuevas criaturas por el calor. «Eres un padre maravilloso», dijo ella en voz baja en su cabello. La quietud que lo recorrió fue la quietud particular de alguien que recibe algo que no sabe cómo sostener con gracia. Algo demasiado grande para los recipientes habituales. «Tengo mucho que aprender», dijo él. «¿Tienes tiempo?» Una pausa. «Tenemos tiempo», dijo él con un peso en el pronombre que ella sintió en el esternón. 8 meses después del nacimiento de Philip, Daniel Reeves se enteró. Ella sabía que era posible. Sabía en abstracto que el mundo de Daniel se cruzaba con suficiente geografía social de Nueva York como para que fuera solo cuestión de cuándo. No había esperado la forma particular que tomó. La llamó un martes por la mañana mientras estaba en el trabajo, lo cual era tan característico de él que casi se rió. La contactó en un momento diseñado para ponerla en desventaja. «Oí que tuviste un bebé», dijo sin preámbulos. «Sí», dijo ella, neutral, esperando. «Con él. Cometí un error». Se dio cuenta de que había permitido que su hermana publicara una foto cuidadosa, y Claire había sido apropiadamente discreta, pero aparentemente no lo suficiente con las personas adecuadas. «Con Senor». «Sí, Ariana». Su voz tenía esa cualidad particular que recordaba. La condescendencia paciente de un hombre que estaba a punto de explicarle algo que él había decidido que ella había hecho mal. «He estado investigando a Winston. Él es...» «Sé quién es», dijo ella plenamente. «No es una pausa. He hablado con gente. Hay cosas sobre él que no son normales», ofreció ella. «Iba a decir legales». Una pausa. «Hay preguntas sobre quién es, qué es. No voy a simplemente...» Se detuvo. «Tengo derecho a saber si mi hijo está...» «No es tu hijo», dijo ella. Y la firmeza en su voz la sorprendió. «No eres su padre en ningún sentido legal, biológico o emocional. Elegiste no tener una familia conmigo durante 6 años de matrimonio. Y no puedes reclamar derechos ahora porque la versión que construí sin ti te incomoda. Los tribunales podrían verlo de otra manera». Terminó la llamada. Se sentó en su escritorio durante 5 minutos, mirando su pantalla sin verla, y luego llamó a Shenor. Él respondió al primer timbre, como siempre hacía con ella. «Lo sabe», dijo ella. «Está hablando de tribunales». Una pausa. No el silencio de la incertidumbre, sino el silencio de alguien que organiza qué hacer con la información que ha recibido. «Ven a casa», dijo él. «Hablaremos». Lo que siguió fueron los peores 2 meses de la vida de Ariana desde el periodo inmediatamente anterior al divorcio. Y fue peor en algunos aspectos porque ahora tenía más que perder. El abogado de Daniel envió cartas. Había referencias a preguntas sobre la estabilidad del entorno familiar y el interés del niño, en un lenguaje tan cuidadoso y tan amenazante que leerlo la hizo sentir fría. El propio Daniel escaló de la manera que ella recordaba. No dramáticamente, sino persistentemente, gradualmente. Como el agua encuentra grietas. Y comprendió de nuevo por qué se había quedado tanto tiempo. Porque la cualidad gradual de ello siempre la había hecho dudar de si estaba siendo razonable. Estaba siendo razonable. Lo sabía ahora con una claridad que no había tenido antes. Jenor se mantuvo firme durante todo el proceso de una manera que no tenía nada de fingida. No la firmeza de alguien que reprime sus sentimientos, sino la firmeza de alguien cuya orientación principal era resolver el problema. Contrató abogados, proporcionó documentación para todo lo que se podía documentar. Se sentaba con Ariana por las noches después de que Philip se durmiera y escuchaba sus miedos. No los minimizaba y no los catastrofizaba. Y la ayudaba a pensar en cada parte metódicamente. No le dijo que no se preocupara. En cambio dijo, «Dime de qué tienes miedo específicamente». Y cuando ella se lo contaba, él decía, «Esto es lo que estamos haciendo al respecto, y esto es lo que haré si eso no es suficiente». Fue el apoyo emocional más efectivo que había recibido jamás, y la hizo amarlo de una manera específica que no había sentido antes. Pero debajo de eso lo veía a veces, tarde en la noche,
en la cualidad particular de la quietud que lo invadía cuando pensaba que ella estaba dormida. Había una rabia en él. Ella sabía que estaba allí, siempre lo había sabido, la cosa controlada, la fuerza que se había mantenido dentro de una estructura de siglos de disciplina. Estaba enojado por ella, de una manera vasta y antigua, y estaba aplicando cada onza de esa disciplina para manejarlo porque entendía que la respuesta a esto no era lo que la rabia quería. La noche en que todo llegó a un punto crítico fue un jueves de marzo. El abogado de Daniel presentó una moción que era legalmente dudosa y personalmente devastadora en sus implicaciones. Sugería que Philip estaba siendo criado en un entorno no convencional y potencialmente inestable, y solicitaba una evaluación del hogar. Senor leyó el expediente en la mesa de la cocina con Philip dormido en la otra habitación y Ariana sentada frente a él, observando su rostro. Dejó los papeles. Hablaré con él, dijo. Senor, no de la manera que temes. Quiero decir, levantó la vista. No le haré daño. Te doy mi palabra, pero creo que hay cosas que necesita entender que su abogado no puede transmitirle. Ella lo miró durante un largo momento. ¿Qué vas a decir? Voy a decir lo que es verdad. Hizo una pausa. He vivido lo suficiente como para saber cómo es un hombre que hace algo porque quiere algo, versus un hombre que hace algo porque necesita sentir que tiene poder sobre algo que perdió. Daniel Reeves no quiere a tu hijo, quiere la ventaja. Voy a explicarle que esa ventaja no existe. Ella observó su rostro. Sin violencia. Sin violencia. Sus ojos estaban muy quietos. Nunca la he necesitado para un hombre como ese. Ella no fue con él. Se quedó en casa con Philip, que estaba pasando por una fase de estar encantado con los ventiladores de techo. Podía pasar largos periodos de tiempo tumbado de espaldas mirando uno con una expresión de sereno compromiso filosófico. Esto hizo que Ariana se preguntara, no por primera vez, sobre las implicaciones de la naturaleza versus la crianza del material genético de un vampiro de 200 años. Más tarde se enteró de lo que pasó, no directamente de Kenor, sino por la calidad de su silencio cuando regresó, y por la llamada del abogado de Daniel a la mañana siguiente, indicando que su cliente había decidido retirar la moción. Lo que ella sabía era esto. Jenor había ido al edificio de oficinas de Daniel. No había entrado a la fuerza. Había sido anunciado y admitido porque Senor Winston tenía la cualidad particular de una persona a la que se le admitía en las cosas. Siempre había sido admitido en las cosas. Se movía por el mundo como si el acceso fuera el estado natural. Se había sentado frente a Daniel en la propia oficina del hombre y le había hablado. En voz baja, supuso ella, con la voz pausada que conocía, e imaginó la cualidad particular de esa conversación, de sentarse frente a alguien que había estado vivo durante 230 años y que te miraba con esos ojos, llevando en ellos todo el peso de 2 siglos de juicio. No había amenazado, había explicado la situación, había dicho lo que era verdad, que el niño era suyo, que Ariana era suya, que no se iba a ir a ninguna parte, y que la forma muy particular de incansable que caracterizaba su existencia se desplegaría por completo en su favor si Daniel decidía continuar. Y había dicho una cosa más, que Shenor le contó esa noche con la neutralidad cuidadosa de alguien que cita algo que ha dicho y está totalmente preparado para respaldarlo. Ella me la eligió. Yo no la perseguí. No la manipulé. Ella vio lo que soy y lo eligió. Y es la persona con la visión más clara que he conocido en 230 años de conocer gente. El hecho de que no te eligiera a ti debería ser el principio y el fin de tu análisis. Ariana, cuando él le contó esto, se quedó sentada con ello durante un largo momento. ¿Le dijiste eso? Sí, que soy la persona con la visión más clara que has conocido en 230 años. Lo hice. Se cubrió la cara con las manos, no por angustia, sino por la cualidad abrumadora particular de ser conocida. Ariana. Su voz era suave. Estoy bien, dijo ella, con la voz ahogada por sus manos. Solo estoy... Bajó las manos. Sus ojos brillaban. No sabía que pensabas eso. Te digo cosas, dijo él,
pero aparentemente no todo. Intentaré hacerlo mejor. Se levantó y caminó alrededor de la mesa de la cocina hacia él. Él abrió los brazos y ella se apoyó en él. Y Philip, en la otra habitación, hizo un sonido que aún no era una palabra, pero que tendía a serlo. Y se quedaron juntos en la cocina mientras la ciudad hacía sus ruidos afuera, y la lámpara era cálida, y el terrible mes había terminado. Un año después, en una tarde de finales de octubre, cuando la luz volvía a hacer su cosa ámbar y la ciudad tenía su olor particular a otoño y cemento y la lejana posibilidad de lluvia, Ariana se sentó en el sofá en lo que se había convertido, por simple acumulación, en su apartamento. No un acuerdo de convivencia, sino un hogar. Algo que se notaba por la evidencia del tamaño de Philip distribuida por todas partes. Los libros de cartón en la mesa de café y los juguetes blandos organizados en lo que Senor llamaba el parlamento a lo largo del estante inferior. Y los dibujos que comenzaban a aparecer en el refrigerador, que parecían entusiastas estudios topográficos de continentes aún por descubrir. Philip estaba en su regazo, con 11 meses ahora, y ocupado en el proyecto particular de ponerse de pie usando su brazo como palanca. Lo que logró durante 3 segundos antes de volver a sentarse con una expresión de recalibración filosófica. Se parecía a ella, el pelo castaño, los ojos oscuros, pero había algo en la expresión de su rostro, en la cualidad particular de su atención, que era enteramente de Senor. Miraba las cosas con una quietud y concentración que hacían que su corazón hiciera algo complicado. Senor estaba al otro lado de la habitación, de pie junto a la ventana, mirando la tarde. Se giró cuando Philip hizo un sonido. La luz atrapó su cabello blanco, lo convirtió en algo luminoso. Era, pensó ella, la persona más hermosa que había conocido. No a pesar de todo, sino por ello. Por los siglos y el peso y la cualidad particular de ser alguien que había estado en todas partes y lo había visto todo. Y había llegado a este momento, a esta habitación, a estas personas, y lo había encontrado suficiente. Lo había encontrado más que suficiente. Cruzó la habitación y se sentó a su lado en el sofá. Philip inmediatamente transfirió su proyecto de levantarse al antebrazo de Senor, que tenía aproximadamente la resistencia del acero estructural, y progresó mejor. Casi se pone de pie, dijo Ariana. Caminará para Navidad, dijo Senor con la certeza de alguien que había observado a un número estadísticamente significativo de niños aprender a caminar. Y también con la certeza particular de un padre que había estado observando la trayectoria específica de su hijo con total atención. Y entonces estaremos en problemas. Estaremos en un tipo diferente de interesante, dijo él, lo que la hizo sonreír. Apoyó la cabeza en su hombro, lo que hacía con suficiente frecuencia, ahora como para sentir la forma en que él se acomodaba. El pequeño ajuste hacia ella que significaba que se alegraba de su peso allí. Philip, ahora erguido contra el brazo de Senor, miró la habitación con la expresión de alguien que inspecciona un dominio y lo encuentra adecuado. Pensó en el banco, la lluvia, el pañuelo. «Oye», dijo ella. Él la miró. «¿Recuerdas lo que dije esa noche antes de que respondieras?» Se quedó en silencio por un momento. Lo recordaba todo. Ella había llegado a entender eso por completo. La cualidad particular de una memoria que tenía 2 siglos de práctica y nunca perdía nada. Sí, he estado pensando en ello. Observó a Philip, que había visto el parlamento de peluches y estaba determinando una estrategia. En ese momento, no estaba hablando con nadie. Solo estaba... Hizo una pausa, diciéndolo al aire porque necesitaba decirlo en alguna parte. «Lo sé, pero tú estabas allí». Giró la cabeza para mirarlo. «Habías estado allí durante meses, aparentemente, en la órbita de mi vida, y estabas allí esa noche». «Sí, así que estaba hablando con alguien. Simplemente no lo sabía todavía». Él la miró con esos ojos verde grisáceo que lo habían visto todo, que habían observado 2 siglos de vida humana y habían encontrado la mayor parte, según podía deducir, interesante, pero no particularmente sorprendente. Y la miraba como si ella todavía fuera lo más digno de mirar.
No me abandones como lo hizo él, dijo ella suavemente. No era angustia, solo las palabras puestas en el aire con cuidado, como algo que se examina bajo buena luz. Philip agarró el dedo de Senor. Senor lo dejó, y el agarre fue, como siempre, sorprendente en su fuerza. Esperé 200 años por una familia, dijo Senor. No voy a ninguna parte. Apretó brevemente su rostro contra el hombro de él. Él la rodeó con su brazo libre. Afuera, Nueva York hacía lo suyo. El tráfico, las sirenas, los millones de sonidos superpuestos de una ciudad que nunca se callaba por completo. La luz de octubre se movía por el suelo del apartamento mientras el sol terminaba su trabajo. El parlamento de peluches estaba siendo evaluado por un general de 11 meses con pelo castaño y los ojos de su padre. Ariana Morgan. Ariana Calloway. Había vuelto a usarlo después del divorcio y a veces todavía se sorprendía respondiendo a él con un pequeño sobresalto de redescubrimiento. Se sentó en el apartamento que se había convertido en su hogar y sintió con una especificidad que no dejaba lugar a dudas exactamente lo que estaba sintiendo. No la versión cuidadosa y calificada. No la felicidad que contenía la respiración. La cosa real, la que no tenía asteriscos, sin prepararse para el siguiente golpe, sin esperar a que el suelo se derrumbara, la que confiaba en sí misma. Se había sentado en un banco bajo la lluvia para nadie. No me abandones como lo hizo él. Y 200 años de paciente espera habían estado en el lugar correcto para oírla. Pensó en Daniel brevemente, no con dolor, sino con algo más cercano a la compasión. Del tipo que puedes extender a alguien desde una distancia segura. Él estaba viviendo su vida en algún lugar de esta ciudad. Esperaba, de manera general y no específica, que estuviera bien. Esperaba que hubiera encontrado algo que le importara más que la siguiente reunión, la siguiente ventaja, la siguiente cosa justo fuera de su alcance. Esperaba que estuviera, si no feliz, al menos menos solo. De lo contrario, ella no estaría aquí. No habría estado en ese banco. No habría dicho esas palabras a la lluvia. No se habría dado la vuelta. Las cosas que te rompen son a veces las cosas que te ponen en el camino de lo que realmente eres. Philip se irguió contra el brazo de Senor una vez más, y esta vez, con la concentración absoluta de alguien que lo había decidido, se quedó allí, tambaleándose, con los ojos muy abiertos, victorioso. E hizo un sonido que fue lo más fuerte de la habitación. Senor lo atrapó cuando el tambaleo se resolvió en una inclinación y lo sostuvo a la altura de los ojos, como solía hacer. Y Philip lo miró con esos serios ojos oscuros y agarró 2 puñados de cabello blanco. Va a hacer eso durante años, dijo Ariana. Lo sé. Senor miraba a su hijo con una expresión que no tenía nada de contenida. Descubro que no me importa. La luz se desvaneció a algo más profundo, más rico, el azul particular de una tarde de octubre que se convierte en noche. La lámpara se encendió. La ciudad afuera se movía a través de sí misma, indiferente y eterna, y completamente inconsciente de la pequeña, luminosa, ordinaria y extraordinaria cosa que sucedía en este apartamento, en esta habitación, en este sofá. Ariana lo sostuvo. Lo sostendría durante mucho tiempo. Algunas cosas aprendes a sostenerlas. Esta era una de ellas. Nos encantaría saber qué piensas de esta historia. Dinos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos estás viendo, y califica esta historia de 0 a 10 si tocó tu corazón. Y si te gustó la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que vienen pronto. Hasta la próxima.